Estimados estudiantes, buen día, buenas noches. Saludo, buenos días, buenas noches, porque no sé en qué momento vayan ustedes a atender la clase. Eh, pues la Universidad de la Costa, la verdad es que tiene muchas cosas interesantes. Es la única universidad que no paró. Es la única universidad que enseguida se volcó a la virtualidad. Apenas otras universidades lo han implementado. En este sentido, ustedes no han perdido, digamos, el tiempo en cuanto a recibir las clases, y eso en gran parte se debe a ustedes, porque ustedes, los estudiantes, la verdad es que se han comportado muy bien, tienen todos mis respetos. Eh, este no es un tema solamente de la universidad, al contrario, he sentido que ustedes eh, han aprovechado esto. He sentido que ante la adversidad se han comportado espectacular, como debe ser, y eso es maravilloso, y hay que seguir manteniendo esta moral en alto. Así que estoy muy orgulloso de ustedes y vamos a seguir con nuestras clases. Lo primero es que les quería comentar es que según nuestro programa que les entregué a ustedes al comienzo de clase, sin embargo se los voy a volver a enviar por Teams. Los contenidos del segundo corte son proceso en general, naturaleza, elementos, características de la jurisdicción, poderes que emanan de la jurisdicción. Hasta ahí pues lo hemos dado todo. Hemos podido dar clases presenciales y también pues ya hemos dado dos temas virtuales, y ahora vamos a dar otros dos temas virtuales, que es competencia como medida de la jurisdicción y organización de la jurisdicción. Y con esto, con la clase esta, vamos a terminar el segundo corte. Y lo vamos a terminar a una semana, pues porque de acuerdo al cronograma del corte, les quedaría una semana y después vienen los exámenes. Una cosa también que voy a hacer por ustedes es que he conseguido todo lo que hemos dado desde el primer día de clase. Lo tengo en un formato, lo tengo en doctrina, así que se los voy a enviar también para que puedan estudiar. Así que bueno, vamos a comenzar la clase. Nosotros vamos a dar unos temas que son conflicto de jurisdicción, competencia, factores de la competencia y organización de la jurisdicción. Y ahora comenzamos. Estimados estudiantes, comenzamos entonces. Y nuestro primer tema es conflictos de jurisdicción. Ya habíamos visto en la clase pasada qué era la jurisdicción. Y pues habíamos visto que en lo que nos compete, jurisdicción es la función pública de hacer justicia. ¿Y quiénes tienen jurisdicción? Todos los jueces. Es decir, todos los jueces tienen la función pública de hacer justicia. Estamos hablando ahora de la rama judicial exclusivamente. Hago esta pequeña apreciación porque les había dicho que existen otras entidades, existen otras personas, funcionarios, que pueden ejercer jurisdicción funcional, como los conciliadores, como los árbitros en los casos del Tribunal de Arbitramiento, de la justicia que se da por justicia contractual cuando hay cláusulas compromisorias, etcétera. Pero eso lo hablamos en la clase pasada. Estoy hablando ahora acá exclusivamente de rama judicial, y si es rama judicial son jueces de la República. Entonces, ya saben que puede existir este conflicto de jurisdicción. Este conflicto de jurisdicción se da cuando dos o más funcionarios que están investidos de jurisdicción, es decir, estamos hablando de jueces de la República, función pública de hacer justicia, todos los jueces tienen la función pública de hacer justicia, pero ellos, vamos a decir dos o más, que pertenecen a distintas ramas dentro de la rama judicial, es decir, ordinaria, administrativa, penal, pero ojo, también podría ser laboral, también podría ser
de familia, también podría ser eh, jurisdicción indígena, también podría ser jurisdicción penal militar, etcétera. Se disputan el conocimiento de un proceso. Y estos conflictos de jurisdicción pueden ser de dos maneras, negativo y positivo. Entonces, cuando dos o más jueces de la República consideran que es de su exclusiva incumbencia conocer de un determinado proceso, entonces aquí el conflicto de la jurisdicción es positivo. Y cuando dos o más jueces de la República consideran, o jueces o funcionarios con función jurisdiccional dentro de la rama, consideran que a ninguno le corresponde conocer de determinado asunto, entonces eso es lo que se llama un conflicto de jurisdicción negativo. Ahora, ¿cuál es la clave para entender esto? Lo que siempre les he dicho. La, la clave de enseñar correctamente teoría general del proceso no es simplemente quedarse en la teoría, sino tratar de llevarlo todo a elementos prácticos para que el conocimiento se pueda concretizar, se pueda encuadrar en un ejemplo, y este ejemplo pueda, digamos, puede ayudar a entender esto. Entonces, le voy a poner un ejemplo. A ver, imagínense que un indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, no voy a decir ninguna etnia en particular, comete un asesinato en la ciudad de Santa Marta, en el mercado público de Santa Marta. Y entonces, bueno, indudablemente hay este asesinato y entra la fiscalía a investigar. Entonces, aquí puede haber un conflicto de jurisdicción. ¿Por qué? Porque la entidad, porque la entidad jurisdiccional indígena pueda considerar que es de su exclusiva incumbencia conocer de este pleito, de este asunto, perdón, de este homicidio, estoy hablando de un asesinato, o puede que un juez penal de la República también considere que es de su exclusiva incumbencia conocer el asunto. Entonces, aquí es un ejemplo que se puede ejemplificar correcto de un conflicto positivo de jurisdicción, conflicto de jurisdicción positivo. ¿Por qué? Porque tanto la persona que tenga investidura de jurisdicción en la jurisdicción indígena eh, pueda pensar, pueda considerar que le compete a él castigar o conocer el asunto, y pues así darle unos fuetazos eh, a este indígena que asesinó, o puede ser que un juez de la República considere que él es el competente. Entonces, lo primero que hay que decir es que cuando surgen estos conflictos de jurisdicción, los dirime, y les voy a decir, el Consejo Superior de la Judicatura. Ojo. Y cuando estos conflictos de jurisdicción ocurren en una entidad territorial particular, entonces también los dirime el Consejo Superior de la Judicatura, pero a través de su entidad seccional. Por ejemplo, nosotros en el Atlántico tenemos la seccional Atlántico del Consejo Superior de la Judicatura, y hay unos magistrados, y dentro de sus funciones está la de dirimir los conflictos de jurisdicción. Entonces ya saben quién lo dirime, y ya saben qué es un conflicto de jurisdicción y cuándo se presenta de manera negativa o cuándo se presenta de manera positiva. Ahora bien, les había presentado a Zula Camacho en la clase anterior, y les había dicho que es uno de los maestros colombianos que tenemos de derecho procesal. Nosotros tenemos varios, tenemos a López Blanco, tenemos a David Echandía y tenemos a Zula Camacho, entre otros. Entonces, seguimos en esto. Zula Camacho estima que para que exista un conflicto de jurisdicción se tienen que reunir tres requisitos. O sea, aquí estoy poniendo lo que él dice. Primero, que curse un proceso en primera instancia. Segundo, que entre el funcionario que tramita el proceso y otro u otros surja disputa acerca de a quién le corresponde conocerlo. Es decir,
primero, el proceso tiene que estar en primera instancia y segundo, que se dé el conflicto, es decir, que funcionarios de distinta rama consideren que les corresponde conocer el proceso. Y tercero, que los funcionarios entre quienes se suscite eh, este conflicto estén investidos de jurisdicción, pero que pertenezcan a distintas categorías de rama. ¿Qué quiere decir esto último? Es decir, esto no es el conflicto de jurisdicción que se puede presentar en la rama, por ejemplo, ordinaria, eh, en la rama ordinaria, por ejemplo, de que si es un juez de familia o un juez civil. No, aquí estamos hablando de conflictos de jurisdicción que se presentan en diferentes ramas. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con diferentes ramas? Bueno, hay una cosa que es rama judicial, ustedes lo conocen y también yo, como la rama judicial del poder público. Se saben que el Estado está dividido por un tema de pesos y contrapesos en tres ramas del poder público. Uno es el ejecutivo, el otro es legislativo, el otro es judicial. Y en el judicial hay distintas categorías de rama. Está la justicia ordinaria, está la justicia contenciosa, administrativa, está la justicia penal, la justicia laboral. También hay un juez penal, juez de familia, juez laboral. También hay jueces penales jueces penales militares, etcétera. También dentro de la rama en general está, por ejemplo, hoy tenemos la Justicia Especial para la Paz, la JEP, también están la justicia indígena, etcétera. Entonces aquí vemos que todos estos funcionarios tienen función pública de hacer justicia. Todos los jueces acá tienen la función de hacer justicia. Sin embargo, pueden considerar estos jueces que les corresponde de diferente rama conocer de un determinado proceso. Eso es lo que se llama un conflicto positivo de jurisdicción, o ninguno puede considerar que le corresponde. Ya saben que eso lo dirime el Consejo Superior de la Judicatura, y cuando ocurre en una seccional, en un distrito especial, entonces la seccional del Consejo Superior de la Judicatura. El tema de que curse el proceso, volviendo a lo de Azula Camacho, los tres requisitos a saber: que curse el proceso en primera instancia. De esto ya nosotros hemos hablado antes, y ustedes saben que pues la primera instancia es donde se presenta la acción, donde se impetra la acción, donde se presenta la demanda. Y esta primera instancia es la del juez natural, que debe conocer el proceso. Entonces todos los procesos tienen que estar en primera instancia. Es decir, que estos conflictos de jurisdicción nunca se dan en segunda instancia. Recuerden, de acuerdo a la lectura que ustedes hicieron de la jurisprudencia, que la segunda instancia no hace parte esencial del derecho al debido proceso, porque la segunda instancia no es un derecho ilimitado, porque no hace parte esencial del debido proceso. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que existen procesos en donde se permite la segunda instancia y existen procesos en los que no se permite la segunda instancia. Hay un debate nacional del que nosotros hablamos en clase, muy famoso, que es el de Andrés Felipe Arias, quien era funcionario, que era el ministro, él desarrolló un programa que se llamaba Agroingreso Seguro, y él precisamente, y el grupo político de él está exigiendo que ese proceso, que lo conoció la Corte Suprema de Justicia, pueda tener una segunda instancia dentro de la misma Corte Suprema de Justicia. Cuestión que actualmente nuestra Constitución no permite. Y esto ocurre también porque se considera que los jueces de la Corte Suprema de Justicia son los jefes de todos los jueces, son los que más saben. Entonces hay una garantía de que al menos el juez que toma un proceso allá pues sabe lo que está haciendo. Esa es la garantía. Y yo les dije a ustedes que independientemente de los temas políticos con los cuales no nos vamos a meter, yo consideraba que esta garantía de segunda instancia sí debería profundizarse hasta el nivel de la Corte, porque pues sencillamente ya en casi todo el mundo es así. Entonces uno lo tiene que ver como un tema de garantía. Ahora bien, recuerden, el proceso tiene que cursar en primera instancia para que haya conflicto de jurisdicción. Tiene que haber una disputa entre dos o más funcionarios
acerca del conocimiento de un proceso, y el tercer requisito es que estos funcionarios tengan o pertenezcan a distinta rama o categorías de rama. Es decir, por ejemplo, en el caso que yo les comenté ahorita, que uno sea de la categoría de la rama penal y otro sea de la categoría de la rama de la jurisdicción indígena. Entonces, bueno, seguimos con la próxima diapositiva. Ok, continuamos. Como les decía anteriormente, el ente que debe conocer estos conflictos de jurisdicción para resolverlos es el Consejo Superior de la Judicatura. Cuando estos conflictos de jurisdicción ocurren en una entidad territorial que tenga un consejo seccional de la judicatura, es decir, el cuerpo del Consejo Superior de la Judicatura que opera en una entidad territorial determinada, entonces lo conoce este. Estos cuerpos seccionales también conocen los conflictos de jurisdicción que se dan entre jueces de la República e inspectores de policía en un distrito judicial. Ahí pues pueden ver la ley 270 de 1996, que es la ley estatutaria de administración de justicia, está vigente, y esta ley es la que es una ley estatutaria. Esta ley es la que pues tiene todo lo relacionado o reglamenta todo este tema del conflicto de la jurisdicción. Ahora, uno de los grandes procesalistas colombianos, Davis Echandía, explica que para que estos conflictos puedan presentarse, explica que estos conflictos pueden presentarse de la siguiente forma. Primero, entre la jurisdicción civil y contencioso administrativa. Aquí vemos un tema interesante. Civil, ustedes me dirán, sí, pero ¿qué tiene que ver la jurisdicción civil con la jurisdicción contencioso administrativa? Bueno, pueden presentarse conflictos de jurisdicción. Les puedo poner un ejemplo. Imagínense una relación contractual entre Ecopetrol y una ONG y una entidad sin ánimo de lucro, en donde una le presta servicios a la otra. Y resulta que hay un incumplimiento del contrato o hay un acto que generó un daño de alguna de estas dos entidades y se presenta un tema de responsabilidad. Entonces, aquí vemos, cuando este tipo, como Ecopetrol, pues es una entidad que tiene participación estatal, cuando esto se presenta, si esto va a la jurisdicción contencioso administrativa, esto de pronto se podría resolver a través de un proceso de reparación directa. Es el proceso como se resuelven los daños que se presentan en ejecución de contratos, aunque puede ser otro tipo de convenciones entre entidades en donde el Estado haga presencia. Pero de pronto no. Ojo, de pronto podría ser un proceso de responsabilidad civil derivada de un contrato, en donde por la ejecución de un contrato hay una ruptura de las obligaciones, hay un incumplimiento o hay una imposibilidad, uno no sabe, un caso fortuito, fuerza mayor, algo pasó y resulta que hay un incumplimiento contractual y eso ha generado responsabilidad. Entonces aquí puede haber un conflicto de jurisdicción porque de pronto un juez civil crea que es el competente para resolver ese asunto y un contencioso también, en este caso, sería un conflicto positivo de jurisdicción, o también podría ser uno negativo si ninguno de los dos considera que es el competente para conocer el determinado asunto, perdón, que ninguno de los dos tiene jurisdicción para conocer determinado asunto. No estamos hablando acá de competencia como medida de la jurisdicción, sino estamos hablando acá solo de jurisdicción como función pública de hacer justicia. En este caso, el juez civil y el juez de lo contencioso administrativo podrían ambos considerar que tienen jurisdicción para conocer el asunto o que no. Davis Echandía también dice que entre los funcionarios judiciales y los del orden administrativo, como en materia de baldíos, aguas, marcas, patentes, en estos casos las sentencias ejecutoriadas y aún los autos en firme de los primeros, es decir, funcionarios judiciales o del orden administrativo, los funcionarios judiciales,
eh, deben ser acatados por los segundos, salvo disposición en contrario en la ley. Bueno, esto es un tema, digamos, como para ejemplificarlo. Hoy, anteriormente existía en Colombia lo que se llamaba el INCODER. Hoy en día no existe el INCODER porque el INCODER fue liquidado creo que en el año 2016 y ahora existe la Agencia Nacional de Tierras. Por ejemplo, imagínense un asunto de un baldío. Ustedes saben que los bienes baldíos son bienes que no pertenecen a ningún particular. Haya una solicitud de adjudicación de un baldío porque una persona esté en un determinado terreno tanto tiempo y haya hecho actos de señor y dueño, y entonces el, puede precisamente lo que antes era el INCODER y hoy en día es la Agencia Nacional de Tierras, puede adjudicarlo. Bueno, en este caso, si esto deriva de un conflicto que va a un proceso judicial, entonces las sentencias ejecutoriadas y aún los autos en firmes de los primeros, es decir, de los jueces, tienen que ser acatados por los segundos. Es decir, que si de esta adjudicación que hizo en su momento el INCODER o que la hizo la Agencia Nacional de Tierra surge un conflicto, lo que sea que decida el juez de la República, la Agencia Nacional de Tierras tiene que aceptarlo. Entonces, acá vemos, digamos, esta segunda posibilidad que da de Vigechandía. Continuamos. Continuamos. Ahora lo que vamos a ver es ejemplos, como dice David Echandía, de dónde se pueden presentar estos conflictos. Y vamos a ver quién es el que resuelve ese conflicto. Entonces, entre la jurisdicción civil y la fiscal, cuando hablamos de la jurisdicción fiscal, estamos hablando de la DIAN, por ejemplo, el conflicto lo resuelve el superior inmediato del juez que acepta o provoca la colisión. La colisión es precisamente el choque de jurisdicción. Entonces, cuando existe este choque de jurisdicción, cuando existen, por ejemplo, dos funcionarios, lo que llamamos el conflicto positivo de la jurisdicción, que creen que están ambos facultados para conocer un determinado asunto, entonces, ¿quién dirime? Ya en este caso no es el Consejo Superior de la Judicatura, sino el superior inmediato del juez civil que acepta o lo provoca. ¿Y cuál es el funcionario inmediato del juez civil? Bueno, si es primera instancia, es un juez civil municipal, entonces el superior inmediato de un juez civil municipal es el juez civil de circuito. Si en primera instancia lo conoce el juez civil de circuito, el superior sería el magistrado de la sala civil que le corresponda el proceso del Tribunal Superior del Distrito Judicial que sea. Por ejemplo, nosotros acá en el Atlántico tenemos un tribunal del Atlántico, porque un tribunal que secciona en nuestro departamento. Entre los jueces municipales y las autoridades de policía, ¿y quién los resuelve? El superior de los jueces municipales, que es el juez civil, perdón, que es el juez de distrito, que es el juez de circuito, excúsenme. Pueden presentarse conflictos entre los jueces de trabajo y los civiles, y entre estos y los penales. Pues sí, imagínense un conflicto de un trabajador que opere a través de un contrato de prestación de servicios, que es un contrato civil, pero que las características de la operación sean como un contrato de trabajo. Puede haber un conflicto. O entre estos y los penales, en caso de que alguna conducta, ya sea del empleador o del trabajador, pueda haberse tipificado dentro de un tipo penal. Entre las autoridades eclesiásticas y las civiles también pueden presentarse conflictos de jurisdicción, y este caso es resuelto por los jueces ordinarios. Esto es porque, como les comentaba en alguna clase,
nosotros tenemos un tratado con el Vaticano y el derecho canónico en Colombia es válido para ciertos actos, como el caso de matrimonio, y puede haber un conflicto entre esas autoridades eclesiásticas y un juez civil. Entonces eso lo resuelve eh, el juez ordinario, es decir, el juez civil superior, que sea superior a quien lo conozca. Nuevamente, recuerden, existen tres categorías de jueces en un distrito judicial. El juez civil municipal es el de menor jerarquía, luego le viene el juez civil de circuito y luego le viene el magistrado del Tribunal Superior de ese distrito judicial. Entonces, dependiendo de quién lo conozca, pues será el, el superior. Luego tenemos entre la jurisdicción penal militar y la penal ordinaria, y entre los jueces penales de menores y los jueces penales ordinarios. El ejemplo, el que di ahorita, pues casa aquí perfecto. Bueno, no, había dado un ejemplo que tenía que ver con justicia penal, con justicia ordinaria y con la jurisdicción indígena. Bueno, acá imagínense, por ejemplo, que un soldado de la República, eh, del Ejército Nacional cometa un homicidio. Habría que ver, ¿estaba operando en sus funciones? ¿No estaba operando en sus funciones? ¿Quién es el juez competente? Aquí puede haber este conflicto de jurisdicción entre los jueces civiles de menores y los jueces civiles ordinarios. Entonces, entre un juez de familia y un juez civil. Asimismo, entre un juez penal y un juez civil. Si la conducta si hubo una conducta que constituyó un delito. Entonces, aquí también es el superior del juez ordinario el que tiene que conocer el determinado asunto, el que lo resuelve. Entonces, con esto cerramos estos ejemplos o que da David Echandía sobre los conflictos de jurisdicción. Ok, estimados estudiantes, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre la competencia, ahora sí competencia como medida de la jurisdicción. Y aquí el tema es interesante porque ya sabemos que la jurisdicción es la facultad de administrar justicia, y esto lo tienen todos los jueces de la República y los magistrados que hay en toda Colombia. Pero esa jurisdicción se distribuye en cada rama jurisdiccional, en cada categoría de rama, para que los jueces puedan conocer determinados asuntos. ¿Cómo hace un juez para saber, o un demandante para saber qué asuntos debe conocer un juez? ¿O cómo hace un juez para saber qué asuntos debe conocer? Hay unos factores de competencia que son los que ayudan a determinar la competencia, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para entender la competencia como la medida de jurisdicción, se tiene que entender que la jurisdicción es como el género y la competencia de la especie, ya que por esta se le otorga a cada juez el poder de conocer determinada porción de asuntos, mientras que la jurisdicción corresponde a todos los jueces de la respectiva rama en conjunto y comprende todos los asuntos descritos a esta: civiles, penales, laborales, militares, etcétera, etcétera. Entonces, para conocer cómo se distribuye la jurisdicción en los jueces, vamos a ver estos factores de competencia en la siguiente diapositiva. Ok, el primer factor que vamos a ver es el factor objetivo. Hay varios factores: está el factor objetivo, el subjetivo, el territorial, el funcional y el de conexión. Entonces, vamos a ver aquí el objetivo y el subjetivo. El objetivo es muy sencillo. Estamos hablando, recuerden, hay un asunto, hay un pleito, hay un proceso.
Entonces, ¿quién es el juez competente? Ya vemos que la competencia es cómo se distribuye cómo se distribuye la jurisdicción entre jueces y magistrados. A través de la competencia es esa porción de la jurisdicción que especifica qué juez puede conocer determinados asuntos. Entonces ustedes, por ejemplo, como demandantes, ¿cómo sabrían a quién presentarle una demanda? El juez, ¿cómo sabría si es competente o no para resolver una demanda? Entonces, para eso tenemos estos factores. Entonces, el primer factor, el factor objetivo. Y como su nombre lo indica, es muy sencillo, porque si eh, porque tiene en cuenta dos cosas. Lo primero es la naturaleza del pleito y otro es la cuantía. ¿Ok? Entonces, ¿qué es eso de la naturaleza del pleito? Hombre, si la naturaleza del pleito es civil, ¿qué juez será? El civil. Si la naturaleza del pleito es laboral, ¿qué juez será? El laboral. Si la naturaleza del pleito es penal, ¿qué juez será? El penal. Entonces, eso es, digamos, lo más esencial en cuanto al factor objetivo. El factor objetivo adicionalmente también tiene en cuenta cuantía para ver cuál es el juez competente, porque tenemos jueces laborales, jueces penales, jueces civiles, pero tenemos tres categorías de jueces. Pero para conocer asuntos de primera instancia, dos, que sería un juez civil municipal y sería un juez civil de circuito. Entonces, teniendo en cuenta la cuantía, recuerden que eso ya lo dimos en clases, hay tres cuantías, mínima, menor y mayor. ¿Cuál es la mínima cuantía? ¿Se recuerdan? Bueno, cuando un pleito, cuando un asunto, la cuantía del asunto no sobrepasa los 40 salarios mínimos. Cuando no sobrepasa los 40 salarios mínimos es mínima cuantía. Cuando el asunto sobrepasa 40 salarios mínimos, pero no sobrepasa 150 salarios mínimos, entonces eso es lo que se llama menor cuantía. Y mayor cuantía es cuando el asunto sobrepasa los 150 salarios mínimos mensuales vigentes. Entonces, así nosotros sabemos, por ejemplo, cómo determinar o sea, ahí nosotros sabemos a través del factor objetivo cómo determinar cuál es el juez competente. Esto, digamos, recuerden que nosotros estamos dando clase de teoría general del proceso. Nosotros no estamos viendo procesal, ni especial ni general. Eh, Cuando ustedes vean procesales, ustedes podrán, ya sabiendo que es factor objetivo, ya podrán ver los de mínima cuantía y mayor cuantía, o perdón, los de mínima cuantía y menor cuantía y mayor cuantía a qué jueces se distribuyen. O sea, eso es asunto, es un tema que se ve allá. Acá lo importante es tener claro qué es jurisdicción, qué es competencia y cuáles son los factores para determinar la competencia. Pero voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Miren, si el asunto es de mínima cuantía, es decir, que no sobrepasa 40 salarios mínimos, lo conoce en primera instancia, perdón, en única instancia, un juez civil municipal. ¿Qué tipo de asunto? Asuntos civiles. ¿Ok? Doy este ejemplo, digamos, con el tema civil. Si hablamos de un contrato de trabajo, dependiendo de la cuantía, en única instancia lo conoce un juez laboral municipal. Si estamos hablando de mínima cuantía que no pasa de los 40 salarios mínimos. ¿Y qué quiere decir que es única instancia? Que no hay doble instancia. Es decir, que no hay apelación, que lo que decida el juez ya queda ejecutoriado y no hay la posibilidad de apelar la decisión del juez inferior a uno superior. Eso quiere decir única instancia. Entonces aquí estamos dando esto, digamos, como ejemplo. Pero a mí lo único que me interesa en el ámbito de la teoría general del proceso es que ustedes sepan qué es el factor objetivo. Y el factor objetivo se especifica a través de la naturaleza o materia del pleito. Así será el juez. Como les decía, si el pleito es o si el asunto es penal, pues será un juez penal. Y también tiene en cuenta la cuantía. La cuantía que es mínima, menor y mayor. Mínima menos
de 40 o hasta 40 salarios mínimos, menor entre 40 y 150 y mayor 150 salarios mínimos. Luego tenemos el factor subjetivo. Cuando nosotros hablamos de subjetivo, pues enseguida tenemos en la mente la palabra sujetos, los sujetos procesales, quienes intervienen en la relación procesal. Y entonces la norma dice que es prevalente la competencia establecida en consideración de la calidad de las partes. Entonces, aquí, por ejemplo, dependiendo del sujeto, no se tiene en cuenta el factor objetivo, se tiene en cuenta el subjetivo. El subjetivo ya comienza a especificar cosas. Por ejemplo, una cosa es Milton Arrieta, que tiene un pleito con Pedro Pérez. Estamos hablando de dos personas naturales. Pero ¿qué tal si uno de los sujetos procesales es la nación, es el departamento, es el distrito, es el municipio? Entonces, ¿qué tal que ellos sean? Bueno, si ellos son, estamos hablando de entidades territoriales, sin tener en cuenta nada de cuantía, los que conocen el proceso, los competentes, son los jueces del circuito. Y estamos hablando ya de cualquier asunto. Si es un asunto laboral, si es un asunto de familia, si es un asunto penal, si es un asunto administrativo o un asunto civil, quien conoce es el juez civil, perdón, es el juez de circuito dependiendo de la naturaleza que sea el asunto. ¿Por qué? Porque una de las partes es la nación, el departamento, el distrito, etcétera. Si yo voy a demandar el distrito de Barranquilla y es un asunto de mínima cuantía, acuérdense, aquí no tengo en cuenta el factor objetivo, ya el factor subjetivo me está diciendo, hey, solo porque es una entidad territorial, el juez que tiene que conocer el asunto es el juez de circuito. Claro, aquí viene la naturaleza. Si es una naturaleza laboral, será el juez laboral. Si es una naturaleza administrativa, será el contencioso administrativo. Si es una naturaleza civil, será el juez civil. Pero ya sabemos que solo por la cuantía es un juez de circuito. Fíjense ustedes, ya nos volamos el factor objetivo. El factor objetivo que habla de la cuantía. Y los procesos penales contra ciertos funcionarios de los tribunales, quien los conoce es la sala penal, un magistrado, el que le toque el que le toque por elección, por balotaje, de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que si hay un delito, estamos hablando ya no de cuestiones civiles, laborales, no, si estamos hablando de que alguien cometió un delito y este es un funcionario de un tribunal, ojo, los tribunales pueden ser seccionales de un distrito judicial, Tribunal del Atlántico, Tribunal del Magdalena, etcétera, o puede ser un tribunal de altas cortes, de alta corte, quien conoce es el pleito, por ser funcionario de tribunales, es el magistrado que le toque de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, aquí no tenemos en cuenta ya factor objetivo, no tenemos en cuenta factor, solo tenemos en cuenta el factor subjetivo, no tenemos en cuenta factor territorial, funcional o de conexión, que lo vamos a ver más adelante, sino que ya se especifica por la calidad de las partes que forman parte del proceso. Entonces, sigamos. Entonces, hasta aquí, ¿qué me interesa a mí? Que como profesor de la teoría, aunque yo dé ejemplos para que esto se entienda de manera más sencilla, que sepan qué es jurisdicción, qué es competencia, qué es factor objetivo y qué es factor subjetivo. Hasta ahí es mi plan. Sigamos. Luego tenemos un factor que es el factor territorial. Y este factor territorial está llamado a distinguir cuál de los jueces de la República con idéntica competencia está llamado a conocer un determinado asunto. Ustedes me dirán, pero ¿cómo así con idéntica competencia? Yo les voy a decir, hombre, porque, por ejemplo, en Cartagena, ustedes saben cómo se llama el lugar donde se encuentran los jueces. Se llama el cuartel del Fijo. Aquí en Barranquilla se llama el centro cívico, por ejemplo, en Valledupar se llama el Palacio de Justicia. Son los edificios donde están los jueces. Bueno, no importa.
El tema es que en todos estos lugares que yo he dado como ejemplo, hay jueces civiles de circuito, hay jueces civiles municipales, jueces laborales de circuito, jueces laborales municipales. Ya estamos hablando de jueces que tienen exactamente las mismas funciones y competencias. Entonces, este factor territorial va a ayudarnos a nosotros a saber cuál juez de todos estos que tienen la misma exacta competencia pueden conocer de un pleito. Y para eso el factor territorial tiene tres fueros. Uno, el fuero del domicilio, el fuero real y el fuero contractual. Son muy sencillos de entender. Fuero de domicilio relaciona a las personas con un lugar donde se encuentran, donde tienen sus principales intereses económicos y familiares. Literalmente, con el domicilio. Recuerden la clase de civil. El domicilio es un atributo de la personalidad y relaciona a una persona con un lugar. El Código Civil dice que ese lugar es donde esa persona desarrolla sus negocios importantes. Y da ejemplos. Botica, que tiene la botica, tiene la casa, etc. Bueno, acá es lo mismo. Por ejemplo, si el domicilio de un demandado se encuentra en la ciudad de Barranquilla, pues el competente será un juez civil, puede ser municipal o circuito, dependiendo de los otros factores, de Barranquilla. No será, aunque tenga exactamente las mismas funciones y competencia, el de Cartagena, el de Santa Marta, el de Valledupar o el de Bogotá. No. ¿Por qué? Porque hay un factor de domicilio que relaciona a las personas con un lugar. Entonces, por ejemplo, un banco. Ustedes saben, Bancolombia, vamos a hablar de un banco, Bancolombia. Bancolombia está en todo el país. Bancolombia está en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en todos lugares. Y resulta que Bancolombia a ustedes les hizo un préstamo, o a mí me hizo un préstamo, una tarjeta de crédito. No hablemos de un contrato de mutuo, hagamos un contrato de tarjeta de crédito. Y pues yo uso mi tarjeta de crédito. Yo, para garantizar el cumplimiento de mi obligación, yo le firmé a Bancolombia un pagaré. Y entonces yo le he quedado mal a Bancolombia. Y Bancolombia, que está en todo el país, me va a mí a demandar. Ojo, como ya habiendo visto que cuál era el factor objetivo y subjetivo, yo soy una persona común y corriente. Yo no soy una nación, un departamento, un distrito, ¿verdad? Yo no soy. Entonces, para mí, el factor objetivo me dice que yo estoy ligado a cualquier jurisdicción ordinaria y que mis asuntos los puede conocer cualquier juez. Y el factor objetivo habla de naturaleza de pleito y habla de cuantía. Entonces, miren cómo ya vamos a mezclar estos factores para poner el ejemplo. Recuerden, a mí lo único que me interesa es que ustedes conozcan los conceptos, porque aquí en cada procesal se van a aplicar los conceptos a cada procesal. Entonces, aquí me interesa el concepto, pero yo aquí estoy dando un ejemplo para que ustedes puedan entender fácilmente. Entonces, miren cómo funciona. Ojo, yo soy una persona natural, el banco es una persona ficticia, pero estamos todos en el ámbito del derecho privado, no hay una entidad territorial, es decir, el factor subjetivo es lo que me señala, y vamos a ver la cuantía. Factor objetivo es menos de 40 salarios mínimos. Yo le quedé debiendo en la tarjeta de crédito 12 millones de pesos. Entonces, ya sabemos que la naturaleza es civil. Estamos hablando de préstamo, contrato, estamos hablando de préstamo, de un contrato de tarjeta de crédito. La naturaleza es civil. El pleito no supera más de 40 salarios mínimos. Entonces ya sabemos que es un juez civil municipal. ¿Pero de dónde? ¿De dónde ese juez civil municipal? ¿De Cartagena? ¿De Santa Marta, Bogotá? Pues es el de Barranquilla. ¿Por qué? Porque yo, que soy el que incumplí la obligación de pagar, y por eso existe el pleito y me han demandado, pues han presentado la demanda en Barranquilla, porque ahí es donde yo tengo mi domicilio. Entonces, mi juez competente y el juez competente del banco es el juez, para este caso de ejemplo, es el juez civil municipal de Barranquilla. Ya lo sabemos, absolutamente. Entonces, este fuero de domicilio es importante porque relaciona a las personas con un lugar. Hay también un fuero real. El fuero real
es el que relaciona a las personas con un bien determinado y el bien es el objeto del litigio. Entonces, este fuero real, por ejemplo, se hace supremamente evidente con los inmuebles, ¿ok? Se hace supremamente evidente con los inmuebles. Entonces, supongamos que hay un proceso de pertenencia, ojo, un proceso de pertenencia, un proceso en donde una persona ha accedido a un predio que no era de él, ha estado ahí por varios años, pongámosle, no sé, pongámosle 15 años, ahí nadie lo ha molestado, ahí tiene su casa, tiene su finca, está cercó, y entonces dice, hey, yo aquí he estado con ánimo de señor y dueño, voy a reclamar la propiedad de este predio, y presenta un proceso de pertenencia. Bueno, como ese predio, si ese predio se encuentra en Barranquilla, pues el juez que debe conocer eso será un juez de Barranquilla. Pero qué tal que el predio esté, por ejemplo, en Sabana Larga, entonces será un juez promiscuo de Sabana Larga. Se dice promiscuo porque en Sabana Larga los jueces conocen de asuntos penales, laborales, administrativos, civiles, son promiscuos porque lo conocen de todo, porque como es un lugar tan pequeño, no hay jueces, no hay presupuesto para tener un juez de civil, uno tal, uno tal. Entonces se llaman promiscuos los jueces que pueden conocer de todos los asuntos, y estos jueces normalmente están en las cabeceras municipales. Sabana Larga es una cabecera municipal, entonces será en Sabana Larga, no será el juez de Barranquilla. Entonces ya sabemos cómo opera el fuero de domicilio y el fuero legal. El fuero contractual es el más sencillito de todos, porque es donde se ejecuta el contrato o donde dice el contrato. Ojo, yo en el contrato puedo establecer que si por ejemplo en el contrato se ejecuta una distribución en Barranquilla, en Soledad, en, en, en Cartagena, en diferentes entidades territoriales, yo puedo en el contrato establecer una de ellas para que sea el lugar el donde el juez tenga asiento y pueda conocer el determinado pleito. Entonces yo digo en el contrato que aunque yo estoy en todas estas partes haciendo distribución, si hay un pleito, pues va a ser el de Barranquilla. Entonces para eso sirve el fuero contractual. O si no lo dice, donde se haya llevado a cabo el contrato. Así las partes, por ejemplo, una parte está en Barranquilla, la otra en Cartagena, pero el contrato se realizó en Santa Marta, entonces el lugar para presentar la demanda será Santa Marta. Y aquí se tienen en cuenta ya el factor objetivo y el subjetivo. Entonces fíjense ustedes cómo estos factores uno los tiene que interrelacionar para uno saber cuál es el juez competente. Esto ahora pues puede parecerle a ustedes muy teórico y muy difícil de memorizar, pero cuando ustedes estén en el ejercicio de la práctica van a ver que esto va a ser natural. Si tienen un pleito en un lugar, ya saben quién es la contraparte, si es la nación, tal, y ustedes, la práctica va a hacer que en automático sepan dónde presentar la demanda. Pero bueno, ahora es el momento de ustedes entender estos factores de competencia, el objetivo, el subjetivo, el territorial, y ahora vamos a ver el funcional y el de conexión. Sigamos adelante entonces. Muy bien. Seguimos ahora entonces con el factor funcional y el factor de conexión. Entonces, miren lo interesante de esto. El factor funcional determina la competencia, se encarga de adscribir a funcionarios diferentes el conocimiento de los asuntos, partiendo de la base esencial de que existen diversos grados jerárquicos dentro de la administración de justicia. Bueno, ¿qué vemos acá? Vemos que existen diferentes grados en la administración de justicia. Ya yo se los he dicho anteriormente. ¿Cuáles son? El juez civil municipal, el juez civil de circuito y el tribunal y el magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el tribunal allá arriba el magistrado allá arriba de la Corte Suprema de Justicia. Esos son, digamos, los 4 grados que hay, pero en una seccional de rama judicial está el municipal, el civil y el magistrado de la seccional. Ahora bien, entonces, esto tiene que ver
esto tiene relación directa con las instancias y con los recursos. Punto. Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, si es primera instancia, será un juez civil municipal; si es segunda instancia, un juez civil de circuito; o hay asuntos que por cuantía, recuerden, primera instancia, el factor funcional dice que la primera instancia es juez civil de circuito; segunda instancia podría ser el magistrado del tribunal seccional de la entidad territorial que le corresponda o que sea. Entonces de eso se trata el factor funcional. Primero por la instancia que sea, si es primera o segunda instancia, le corresponderá a un determinado juez o magistrado. Y también por los recursos. Si es el recurso, por ejemplo, de apelación, entonces el negocio en segunda instancia lo conoce el juez superior del que en primera instancia lo esté conociendo. Si el de la primera instancia es el municipal, el de la segunda instancia será el juez civil de circuito. Si lo está conociendo el juez civil de circuito, entonces la segunda instancia la debe conocer el tribunal, el magistrado del tribunal seccional, ya sea el Atlántico, Cartagena, donde esté el asunto. Ahora bien, existen unos recursos que por su naturaleza solo el conocimiento los puede tener la Corte Suprema de Justicia, y es el recurso de casación y de revisión. No voy a explicar los recursos porque estos recursos implican todo un desarrollo de una clase para ellos, es absolutamente técnico, y esto ustedes lo van a ver cuando vean los procesales generales y especiales. Esto es teoría general, pero bueno, los recursos de casación y de revisión, les quiero adelantar, son recursos que se utilizan para revisar decisiones ejecutoriadas. Ya ustedes saben que una decisión ejecutoriada es aquella que está en firme, ya, y tiene que cumplirse. Ya no hay apelación, nada, quedó ejecutoriada, ya sea por vencimiento de términos o porque se agotaron todos los recursos. Ojo, entonces, cuando una decisión ya está en firme, aún puede revisarse esa decisión a través de la casación y la revisión. Y precisamente como se trata de decisiones ya en firmes, el único ente que puede conocerlo es la Corte Suprema de Justicia. Eso a través del factor funcional. Y por último, tenemos el factor de conexión. Encuentra su principal motivo en la economía procesal y en el fenómeno, nosotros esto lo vamos a ver más adelante, pero a través del factor de conexión voy a explicar un poco de la acumulación de pretensiones. Entonces les voy a poner un ejemplo para que ustedes van a entender. Con este ejemplo facilito este factor de conexión. Lo que yo siempre utilizo, el camión de Coca-Cola. Imagínense que el camión de Coca-Cola se queda sin frenos y choca a 60 personas, a 60 automóviles, entre taxis, buses de servicio público y carros particulares. Y pues entonces se forma un lío, y cada uno de estos 60 de estas 60 personas dueños de automóviles, por un tema de responsabilidad civil extracontractual, porque el camión les rompió el carro, presentan una demanda en contra de Coca-Cola para que respondan. La pregunta es, son 60 demandas, y ahí la pregunta es, ¿estas demandas a dónde van a caer? Yo les explicaba a ustedes que como funciona, por ejemplo, aquí en Barranquilla, en todo el país, es que uno va a una oficina judicial, toma un turnito, espera, va a una ventanilla, presenta la demanda, y ahí le dicen, el sistema asigna cuál es el juzgado donde cayó. Existen varios juzgados civiles municipales, varios juzgados penales municipales, varios juzgados laborales municipales, varios juzgados de familia municipales, lo mismo de circuito, etcétera. ¿Dónde cayó? En el juzgado primero, en el segundo, en el tercero, en el quinto, en el sexto, en el juzgado décimo. No lo sé. Entonces la pregunta es, son 60 procesos y se van a distribuir en un montón de jueces cuando es todo generado por un mismo hecho. Entonces el factor de conexión dice, no,
Aquí lo que se hace es que por economía procesal, estos 60 pleitos los tiene que conocer el mismo juez. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre el hecho dañoso y el actor principal que ha ocasionado el hecho dañoso. Mi ejemplo es el camión de Coca-Cola. Entonces, nosotros aquí vemos cómo funciona. Entonces, aquí es cuando existe la acumulación de procesos. ¿Cómo funciona? El primer juez, si se han presentado 60 demandas, el primer juez que conoció del primer pleito acumula. Entonces solicita a todos los demás jueces que le lleven los procesos a él y él solito es el que va a resolver el pleito. Entonces ya con esto les he explicado los factores y entonces vamos a seguir ya con el siguiente tema, que es las características de la competencia. Ok, estimados estudiantes, continuamos. Entonces ya hemos visto los factores de la competencia: el objetivo, el subjetivo, el territorial, el funcional y el de conexión. Y ahora vamos a ver la clasificación de las competencias. En algunos libros, en algunos documentos de teoría general del proceso, esto aparece como características de la jurisdicción, pero realmente lo que honra más la denominación sería la clasificación de la competencia. Entonces, comencemos. Lo que quiero decirles también para sentar un poco esto es que de acuerdo a la aplicación de los diversos factores de competencia devienen una clasificación. Entonces, vamos a ver cómo son. La primera se llama privativa. Existe competencia privativa cuando el juez que conoce de un asunto excluye en forma absoluta a los demás. Voy a repetir. Existe competencia privativa cuando un juez que conoce de un asunto excluye en forma absoluta a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Esto se da, por ejemplo, en los casos en donde ya existe, por aplicación de alguno de los factores, un juez absolutamente determinado para conocer un asunto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando este juez, que es el único que puede conocer ese determinado asunto, apenas asume el negocio, el litigio, el pleito, excluye a los demás, que en su propia categoría de rama, es decir, por ejemplo, si él es un juez civil municipal, excluye a todos los demás civiles municipales. Les voy a poner un ejemplo. El proceso de divorcio. Por su propia naturaleza, aquí nos vamos al factor objetivo, nos dice que es el juez de familia. Un juez penal no puede divorciar, un juez laboral no puede divorciar, pero un juez de familia sí, porque estamos hablando de naturaleza de asunto. Entonces, como solamente el juez de familia puede divorciar, en el caso del proceso de divorcio, entonces se clasifica como privativa la competencia cuando él es el único que puede asumir y después de que asume, excluye a todos los demás de su mismo rango y condición. Ahora vamos a ver la próxima clasificación, que es la preventiva. Esta ocurre cuando para un solo asunto existen varios jueces competentes y el primero que atiende el asunto excluye a los demás o impide que los demás lo hagan. A diferencia de la privativa, solamente un juez podía conocer el determinado asunto. Por ejemplo, juez de familia, un proceso de divorcio. Si hablamos, por ejemplo, de un proceso de liquidación y disolución de sociedad comercial, entonces tendrá que ser un juez civil, porque el juez civil asume los asuntos comerciales. Eso es privativo, es decir, exclusivo de un juez. Él asume y excluye a todos los demás que podían conocer eso. Pero existe una clasificación de competencias en donde todos los jueces
o varios jueces son competentes para un determinado asunto. Les voy a poner el ejemplo fácil, la tutela. Si yo impetro una acción de tutela por un tema de salud, la puedo impetrar ante un juez laboral, ante un juez civil, ante un juez penal, ante un juez contencioso administrativo, ante un juez de familia, etc. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los jueces de la República están facultados para atender asuntos de tutela. Entonces, aquí vemos, y eso sí no importa la naturaleza de la tutela, si es penal, si es civil, comercial, laboral, no importa. Todos los jueces de la República atienden tutelas por igual. Entonces, aquí es donde vemos esta clasificación de competencias. Entonces, para un asunto existen todos los jueces o varios jueces. Entonces, ¿qué ocurre? Simplemente el primero que cae para atender el asunto de tutela excluye a los demás, impide que los demás puedan atender la acción de tutela. La diferencia es que en la privativa hay un juez o una sola categoría de juez para conocer un asunto, en la preventiva hay varios o todos los jueces para conocer el asunto. Luego viene la clasificación absoluta o improrrogable. Y de una vez yo les voy a decir esto para que entiendan enseguida. ¿Qué quiere decir que es absoluta e improrrogable? Eso quiere decir que es una competencia que no se puede adquirir. Es decir, todos los jueces tienen competencia para conocer determinados asuntos y para eso están los factores de la competencia. Pero hay casos en los que un juez de la República que no era competente para conocer un asunto se vuelve competente para hacerlo. Eso, entonces ahí la clasificación es prorrogable, que es la que vamos a ver a continuación. Aquí estamos viendo improrrogable. ¿Qué quiere decir? Que el juez no puede adquirir la competencia para conocer el determinado asunto, que está obligado por ley a que solamente ese tipo de juez puede conocer el determinado asunto. Y para eso me voy a servir del factor subjetivo. Cuando le explicaba el factor subjetivo, yo les dije a ustedes, hey, cuando una de las partes sea una entidad territorial, la nación, el distrito, el departamento, el municipio, independientemente de la naturaleza del pleito, solo los jueces de circuito los pueden conocer. Es decir, si es menor cuantía, no va a ser el municipal, va a ser el juez civil de circuito. ¿Por qué? Porque, punto, lo establece el factor subjetivo así. En este caso, un juez civil municipal no podría jamás adquirir competencia para conocer ese pleito. ¿Por qué? Porque ya a través de un factor objetivo sabemos que tiene que ser un juez de circuito. A eso se le llama una competencia improrrogable o absoluta. ¿Qué quiere decir? Es una competencia exclusiva de un determinado tipo de juez. Así que ahora, después de estas explicaciones, seguimos con las siguientes. Ahora vamos a ver la clasificación de competencias prorrogable. Es decir, que se puede adquirir. Es una competencia que no era natural para un juez, pero se puede adquirir. Entonces, para esto voy a utilizar un ejemplo que ya he utilizado un montón de veces. El del camión de Coca-Cola. El camión de Coca-Cola coge y atropella a 60 carros porque se queda sin freno, y después de que atropella 60 carros hay 60 demandas por responsabilidad civil extracontractual en donde le solicitan a Coca-Cola que pague y responda por los daños causados por el camión de Coca-Cola. Elemental y sencillo. ¿Qué ocurre? Cuando les había explicado el factor de conexión, les dije que podía ocurrir acumulación de pretensiones. ¿Eso qué quiere decir? Que un juez, un solo juez, termina conociendo todos los pleitos. Entonces, voy a poner el ejemplo fácil. El camión de Coca-Cola
atropelló a un topolino. Para los que no sepan qué es un topolino o un Volkswagen de esos escarabajos viejísimos, que cuesta hoy 5 millones de pesos. Todo el carro. La demanda fue por 5 millones de pesos. Entonces, ¿a dónde cae la demanda? Bueno, aplicamos el factor objetivo, tema de cuantía, menor cuantía, porque esos 5 millones no pasan los 40 salarios mínimos. Entonces, ¿a quién le corresponde? A un juez civil municipal. Es el juez de menor jerarquía. Pero recuerden que cuando les explicaba el factor de conexión, les decía que el juez que primero conoce un asunto conecta a los demás. Es decir, conoce todos los demás pleitos. Le tiene que pasar un oficio a todos los demás juzgados que están conociendo los pleitos por el camión de Coca-Cola para que todos le manden el proceso a él. Eso se llama acumulación de pretensiones y también hay acumulación de procesos. La diferencia es sutil, la vamos a ver más adelante, ahora me sirve para explicar el caso. Ahora, la pregunta es, si nosotros sumamos todas las cuantías de los 60 carros, muy seguramente va a pasar los 150 salarios mínimos. Y ya entonces el juez competente no debería ser el juez civil municipal, sino el juez civil de circuito, porque es el que en primera instancia conoce los pleitos de mayor cuantía. Bueno, acá no, porque de acuerdo a la clasificación de competencias prorrogables son competencias que se pueden adquirir. En este caso, el juez civil municipal conoció del proceso porque era un proceso de menor cuantía, 5 millones de pesos. Pero como fue el primer pleito que se impetró, es el que está llamado a acumular. Así se llama, acumular, acumulación de procesos. Es el que está llamado a contactar y notificar a cada uno de los otros jueces para que les envíen los procesos y él ser el único juez que a través de una sola sentencia dirima el pleito. En este caso, él no sería el competente porque lo sobrepasa el factor objetivo en temas de cuantía. Sin embargo, este tipo de competencia es prorrogable, él la adquiere. Aunque ya esto es un pleito de miles de millones de pesos, él adquiere la competencia. ¿Por qué? Porque fue el primero. Este tipo de competencias entonces es la prorrogable. Recuerden, muchachos y estimados, queridos y estimados estudiantes, que esta clasificación de competencias es como el resultado final de la aplicación de los factores. Entonces uno aplica los factores y a partir de ahí uno clasifica las competencias. Luego viene la competencia externa y la interna. Esto ya es lo más fácil del mundo. La externa es cuando la distribución de negocios lo hace una oficina judicial. En mi experiencia personal, un cliente me da a mí un poder y me da un negocio, yo hago la demanda, llevo el poder, llevo los anexos, voy a una oficina judicial, espero mi turno, voy a la ventanilla, entrego el proceso y me entregan la radicación del proceso y me dicen a dónde va a llegar el proceso. Y yo una semana después voy a ver si ya llegó al juzgado. A eso se llama clasificación de competencias externas. ¿Por qué? Porque la distribución del negocio lo hizo una oficina judicial. La interna es cuando la distribución de negocios se da entre distintos magistrados que forman un tipo de tribunal. Entonces les voy a poner el ejemplo de lo que ocurre con los casos de revisión de tutela que hace la Corte Constitucional. La Corte Constitucional revisa tutelas. ¿Y cómo hace? A través de un sistema interno de distribución de negocios, se van asignando así como caen a unos magistrados, de acuerdo a sus salas de competencia, si es laboral, si es tal. Entonces, cuando la distribución de procesos la hace una misma corporación, en este caso la Corte Constitucional, es lo que se llama
una clasificación de competencias interna. Externa los hace la oficina judicial, que es externa a los juzgados o a los tribunales, e interna es cuando la hace el mismo tribunal. Y con esto, mis estimados estudiantes, terminamos la clasificación de competencias. Como ven, es un tema muy sencillo. Ahora vamos a continuar con lo siguiente. Ahora, mis estimados estudiantes, vamos a ver cómo se organiza la jurisdicción. Este es un tema de mucha cultura para los abogados, saber cómo está organizado el sistema jurisdiccional colombiano ordinario, que es el de nuestro trabajo directo. Entonces, como ya les había dicho antes, existen 4 cuerpos. El primero y más importante es en justicia ordinaria. Aquí no meto a la Corte Constitucional, estoy hablando solo de justicia ordinaria, la Corte Suprema de Justicia. El segundo cuerpo que le sigue en importancia, o son cuerpos, son los tribunales superiores de distritos judiciales. Cada entidad territorial tiene un distrito judicial. Por ejemplo, nosotros en el Atlántico tenemos el Tribunal del Atlántico. Ahí ya los funcionarios de justicia no se llaman jueces, sino magistrados, igual que los de las altas cortes. Entonces tenemos 2, hasta ahora vamos viendo 2. La Corte Suprema de Justicia, los tribunales, y después tenemos los juzgados. Pero en los juzgados hay 2 categorías de jueces. El juez civil de circuito, que es el superior, y el juez civil municipal. Perdón, yo estoy hablando de civil, perdónenme. Pero aquí es igual laboral, contencioso administrativo, penal, etc. Entonces, el juez de circuito y el juez municipal. Entonces, estos son como que los 4 grandes, los 4 grandes entes que componen toda nuestra jurisdicción. Y ahora vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia. Es el máximo órgano que hay en el país de justicia ordinaria. Recuerden que la función de la Corte Constitucional es la de interpretar la Constitución, y en este país existe un monopolio. Ni ustedes, ni yo, ni ningún juez, ni siquiera la Corte Suprema de Justicia puede interpretar la Constitución. Solamente la Corte Constitucional lo hace. La Corte Constitucional es Constitución. Pero si hablamos de justicia propiamente dicha, civil, laboral, administrativa, comercial, lo que sea, eso es Corte Suprema de Justicia, que está en el mismo rango de la Corte Constitucional. O sea, es un tren tan gigante y tan poderoso como el de la Corte. Entonces, vamos a hablar, o sea, la Corte Suprema de Justicia es tan importante como la Corte Constitucional. Entonces, vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia. Está compuesta por 23 magistrados. Es muy interesante y muy importante que sea un número impar, porque la sala plena se reúne de todos los magistrados, y el hecho que sea impar procura que, por más que hayan votaciones sobre temas importantes, siempre va a llegar una solución, porque van a poder hacer mayoría. Entonces son 23 magistrados elegidos por la misma corporación, o sea, elegidos por la propia Corte Suprema de Justicia en sala plena, de una lista de 5 candidatos que les envía el Consejo Superior de la Judicatura. Y esa lista de 5 candidatos interviene también el gobierno, etc. Pero la manda el Consejo Superior de la Judicatura. Esto es a lo que se llama cooptación. No voy a decir que la gente que llega a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia no tiene el mérito para hacerlo. Sí lo tiene. Por supuesto que lo tiene. Yo no puedo decir que no, porque igual son personas que le han dedicado la vida a la rama judicial. Sin embargo, no es... También hay un tema político ahí. Y la forma de elección no se da por meritocracia, sino por cooptación. ¿Eso qué quiere decir la cooptación? La cooptación implica que los mismos, o que la misma corte,
elige al magistrado que va a llegar a esa corte. Por ejemplo, en Estados Unidos no funciona así. La Corte Suprema de Estados Unidos, eh, el magistrado lo elige el Congreso de la República, que va a llegar allá. Acá no, acá la misma Corte lo elige. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo soy mucho más amigo no solo de la meritocracia, sino de la aretecracia. Y sobre este tema nosotros vamos a conversar después. Recuerden esto, aretecracia, aretecracia. Yo estaría mucho más feliz con un sistema aretecrático que incorpora la meritocracia para que la persona que vaya a llegar a esa alta magistratura pues dé garantías de cumplimiento de su deber. Cuando yo estudié Derecho, la Corte Suprema de Justicia de la época y la Corte Constitucional estaba llena de magistrados impecables e increíbles. Vladimiro Naranjo Mesa, Carlos Gaviria Díaz, Gerardo Monroy Cabra, etc. Lamentablemente no ha pasado igual después. Vimos casos tan horribles como los del magistrado Bustos, que se puso a hacer, a dilatar procesos de parapolítica y ese tipo de cosas. Pero bueno, así que esto tiene sus ventajas, pero tiene también sus grandes desventajas. Y entonces estos 23 magistrados son elegidos por la misma corporación y ellos están divididos en 5 salas. Estas 5 salas son así: la sala plena por todos los magistrados, que son 23. La sala de gobierno está integrada por el presidente de la Corte, el vicepresidente y los presidentes de cada una de las salas especializadas, que son 3. Entonces, si se dan cuenta, son 5. Presidente, vicepresidente y 3, 5. O sea, siempre el número va a ser impar para que los magistrados puedan votar y siempre haya un bando ganador. Luego viene la sala de casación civil y agraria, que incluye familia, incluye comercial, incluye menores, y está compuesta por 7 magistrados. Luego viene la sala de casación laboral, que está integrada por 7 magistrados, y luego viene la sala de casación penal, integrada por 9 magistrados. Recuerden que la Corte Suprema de Justicia es la única que puede conocer los casos de revisión y de casación, que ya les anticipé anteriormente que tanto la revisión como la casación pretenden modificar jurisprudencias, sentencias ejecutoriadas, es decir, en firme, es decir, sobre las que ya no procede ningún recurso. Seguimos en la próxima diapositiva. Ahora veremos lo que sigue en la organización de la jurisdicción a la Corte Suprema de Justicia. En la organización le siguen los tribunales superiores de distrito judicial. Ellos son los que le siguen jerárquicamente a la Corte Suprema de Justicia y son creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de funciones que determina la ley procesal, que normalmente es conocer en segunda instancia los asuntos que conocen en primera instancia los juzgados de circuito, ya sean laborales, civiles, de familia, etc. Aunque tienen sus propios asuntos, pero básicamente a esto es lo que se dedican. A diferencia de la alta corte, que tiene 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores de distrito judicial tienen diferente número de magistrados dependiendo de la cantidad de procesos que tengan. Sea lo que sea, siempre será un número impar
y jamás podrá ser inferior a 3. ¿Para qué esto? Para que se dé siempre, o sea, para que nunca pueda haber un empate técnico y siempre salga una decisión por mayoría. Estos tribunales están divididos en salas también: penal, civil, de familia y laboral. Cuando se oye civil, incluye también comercial. Y cuando se oye familia, incluye temas de menores de edad. Y la reunión de todos los magistrados integran la sala del tribunal. Pero a diferencia de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, que tiene asuntos que resolver, la sala del tribunal es eminentemente administrativa. Y la función principal administrativa que tiene esa sala del tribunal es elegir a los jueces civiles y municipales de distrito, dignatarios de la corporación, y evaluar a los jueces. Los magistrados del Tribunal Superior de Distrito Judicial son los son los jefes directos de los jueces civiles de circuito, de los jueces de circuito y los jueces municipales. Y aquí, cuando digo elegir, ustedes me dirán, pero profe, ¿dónde quedan entonces todos estos concursos de mérito en donde la gente concursa para ser juez? Tienen validez, tienen absoluta validez. Esos concursos de mérito, cuando son llamados, cuando se hace el llamado para que los abogados participen en este tipo de concursos, es para llenar vacantes. Sin embargo, estos concursos son esporádicos y normalmente se generan vacantes por enfermedad, por ese tipo de cosas, y en ese tipo, cuando se presentan esas eventualidades, quien eligen a los jueces son los magistrados de la sala del tribunal. Entonces es más cooptación. Se da, por ejemplo, el caso de un magistrado de Bucaramanga o de Santa Marta, y que el hijo sea abogado y le pida que lo nombren en provisional juez en Barranquilla. Eso se da todo el tiempo y eso está mal. Por eso no me gusta este sistema de cooptación. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que todo queda en familia y que siempre es un tema de la jurisdicción. Es decir, la jurisdicción. Lo que está mal es que se da para mucho manoseo y muchas cuestiones que no se deben dar. Y por eso yo hablo de aretecracia, y más tarde vamos a hablar un poco de eso. Seguimos. Muy bien, seguimos. Estos tribunales superiores de distrito judicial, ya saben lo que les decía anteriormente, la función principal es conocer en segunda instancia de los procesos de apelación y de las consultas en los procesos que se conocen en primera instancia los jueces de circuito, y de los recursos de queja cuando se niega el de apelación. Bueno, este tema de recursos yo me recuerdo que se los expliqué en la clase presencial, pero se los vuelvo a decir. Recursos ordinarios existen 3. Reposición es cuando se le pide al mismo juez que emitió una decisión que la reconsidere, de acuerdo a algunos argumentos. Juez, usted mismo revise la decisión. Le faltó esto, considere esto. Ahí. Apelación. Se le solicita al superior jerárquico del inferior que revise la decisión del inferior. Y el recurso de queja es cuando se niega la apelación. Se niega la apelación y entonces yo presento el recurso de queja para que el superior jerárquico revise si la apelación estuvo bien o mal negada. Entonces, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Distrito Judicial conoce de los recursos de apelación, o sea, de primera instancia, y las consultas de los jueces de circuito y de los recursos de queja. De los recursos de apelación que consagra la ley en los procesos civiles, que conocen los jueces de menores, y de los recursos de queja cuando se deniegan aquellos.
lo mismo. Y en única instancia de la revisión contra sentencias de jueces de circuito municipales, territoriales y de menores. Seguimos, muchachos. A la estructura le siguen los jueces de circuito. Estos son los funcionarios que dentro de la rama judicial jerárquicamente se encuentran a continuación de los tribunales. También son elegidos por los tribunales, por el Tribunal Superior de Distrito Judicial al que pertenece el respectivo juez de circuito, a través del sistema de la cooptación, como antes se lo había comentado, y de las listas de aspirantes que remiten las salas administrativas de consejos seccionales. También, cuando los abogados han hecho concursos de mérito para ser juez de la República, ganando exámenes y entrevistas, en últimas son es la Sala Superior de Distrito Judicial la que dice a qué juzgado va a ir o a dónde va a ir. También les había hablado del tema de la promiscuidad, en este caso promiscuidad en jurisdicción. En algunas cabeceras municipales, debido a que hay muy pocos pleitos y muy pocos municipios, se designan jueces promiscuos de circuito con competencias para tramitar asuntos penales, civiles y laborales, también de familia, y los adelantan y ellos tramitan la primera instancia y la segunda instancia será el Tribunal Superior de Distrito Judicial. Sigamos porque el tema de jueces civiles de circuito se desarrolla a continuación. Los jueces civiles de circuito tienen competencia para conocer determinados asuntos en primera instancia. Entonces, ¿cuáles asuntos conocen en primera instancia? Los litigios de mayor y menor cuantía en que sea parte de la nación, un departamento, un distrito, un municipio, etc. ¿Esto por qué? Por el factor subjetivo. Ya pues se ha explicado. También conocen, en segundo lugar, de los procesos entre particulares que sean de mayor cuantía. Esto gracias a qué? Al factor objetivo por cuantía. Porque ya saben que el factor objetivo es por naturaleza del asunto y por la cuantía. Tercero, los referentes al estado civil de las personas, con excepción a los de nulidad y divorcio de matrimonio civil, porque estos van a los jueces de familia. Si es divorcio y nulidad del matrimonio civil, familia. Pero si es un tema de parentesco, por ejemplo, eso lo tiene que conocer un juez civil. Si es un tema de sucesión, lo conoce un juez civil. Cuarto, los de nulidad, disolución y liquidación de sociedades que no correspondan a los jueces civiles de circuito especializados. Hoy en día, como está organizada la jurisdicción, son los jueces civiles de circuito los que en primera instancia conocen de los procesos de nulidad, disolución y liquidación de sociedades comerciales. Sigamos. En quinto lugar, conocen de los procesos de expropiación, salvo en los que les competen a la jurisdicción contencioso administrativa, y de pertenencia. Estamos hablando de procesos de primera instancia, recuerden, que no correspondan a la jurisdicción agraria. Hoy en día estos procesos, todos los procesos de pertenencia, corresponden a los jueces civiles de circuito, independientemente de cualquiera que sea su cuantía. Los de división de comunidades, es decir, los procesos divisorios, solo por la naturaleza, por factor objetivo,
los conocen los jueces civiles de circuito. Los de cesión de bienes y concursos de acreedores. Este tema de concursos de acreedores así quedó en la ley, pero hoy en día no se llama así. Hoy en día se llama procesos de insolvencia, mal llamados procesos de quiebra. Ese tipo de procesos de insolvencia y de cesión de bienes los conocen los jueces civiles de circuito en primera instancia. Los de sucesión de mayor cuantía, los de jurisdicción voluntaria, salvo norma en contrario. Recuerden que la jurisdicción voluntaria implica procesos que no son procesos, pleitos que no son pleitos, porque no hay un demandado. Es como por ejemplo los procesos en donde se requiere la declaración de interdicción judicial o la que se requiere la asignación de paternidad o maternidad. Ahí no hay demandados, ahí lo que se quiere es buscar una declaración. Son conocidos en primera instancia por los jueces civiles de circuito. Las diligencias de apertura, publicación y reducción de testamentos que no corresponden a jueces de familia, eso está en jueces de circuito. Y los que no estén atribuidos a otro juez. Así que seguimos. Y por último, ahora vamos a hablar de los jueces de menor rango, que se llaman los jueces civiles municipales. Y estos jueces son designados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial y son promiscuos en el sentido de que no existen jueces civiles municipales de familia, sino que los jueces civiles asumen familia también. Entonces ellos conocen siempre temas civiles y temas de familia, los jueces civiles municipales. La competencia de los jueces municipales es competencia de los jueces municipales en única instancia. Recuerden, gracias al factor objetivo de esos procesos que son de mínima cuantía, que no superan los 40 salarios mínimos legales vigentes. ¿Qué quiere decir que sea única instancia? Que ellos resuelven y ya. Ellos resuelven y ya. No hay posibilidad de apelar. Acá también uno ve que la doble instancia no hace parte esencial del debido proceso y no es un derecho absoluto. No implica un derecho absoluto ni ilimitado. Entonces, ellos conocen de mínima cuantía los procesos que no pasan de 40 salarios mínimos, ellos deciden y hasta ahí. Esto no quiere decir de que puedan conocer procesos de mayor cuantía solo cuando existe el factor de conexión con lo que les explicaba en cuanto a la acumulación de procesos anteriormente. En primera instancia, los jueces civiles municipales conocen de todos los procesos litigiosos, de todos los pleitos entre particulares y de sucesión que sean de menor cuantía, entre 40 y 150 salarios mínimos. Todos los pleitos, ellos en primera instancia. Ojo, estamos hablando de civiles y de familia. Claro, el laboral será laboral, el penal, penal. Y conocen también en primera instancia de los procesos de alimentos que no corresponden a jueces de menores. En nuestra jurisdicción, hoy en día eso le corresponde a los jueces civiles municipales. Y mis estimados estudiantes, con esto terminamos todo el curso del segundo corte y les voy a decir que adicionalmente a la clase he preparado para ustedes un resumen doctrinal de unas 80 hojas en donde se puede profundizar acerca de todo lo que realmente no creo que profundizar, pero sí creo que profundizar, y además se puede complementar, y eso se lo voy a enviar a través de Teams. Así que bueno, mis queridos estudiantes, ahora ustedes ¿qué tendrán que hacer? Tendrán que atender
Tendrán que esto interiorizarlo y por último ustedes deberán todo interrogante que tenga formulármelo a través de Teams. Un abrazo grande y ha sido un gusto estar con ustedes.